Echaron a patadas a la curvilínea organizadora de bodas de la mesa, y entonces el jefe de la mafia hizo lo impensable. «Levántate. Esa silla no es para gente como tú». El insulto silenció toda la mesa. Tessa Bellamy, la organizadora de bodas de talla grande que había pasado 12 horas salvando en silencio la boda de un multimillonario del desastre, simplemente se puso de pie. Entonces Alessandro Vitali se movió. El jefe mafioso devastadoramente atractivo, el hombre más temido y poderoso de la sala, levantó su propia silla de la mesa principal y la cargó hasta colocarla junto a ella. 300 invitados de la élite se quedaron mirando. Camille Laurent palideció, porque Alessandro acababa de enterarse de lo que Tessa había hecho en secreto horas antes, y eso lo había cambiado todo. La razón había comenzado horas antes de que alguien le dijera a Tessa dónde se le permitía sentarse. Para las 7 de la mañana, los 300 invitados todavía no habían llegado, y la boda ya estaba intentando destruirse a sí misma. El camión refrigerado de la florería se había descompuesto a 60 kilómetros de distancia. 2 mesas en el plan de asientos, de alguna forma, tenían asignados a los mismos 12 invitados. Los padres divorciados de la novia amenazaban con irse porque alguien los había colocado a una distancia conversacional el uno del otro. Tessa manejó cada problema con la misma expresión que usaba para pedir un café, tranquila, enfocada, apenas incomodada. Encontró flores de reemplazo a través de un proveedor local, reconstruyó el plan de asientos desde su teléfono, y convenció al padre de la novia de que mudar 6 mesas de distancia había sido idea suya. Para el mediodía, nadie sabía que había habido problemas, lo cual, en la profesión de Tessa, significaba que había hecho su trabajo a la perfección. Alessandro Vitali llegó poco antes de la ceremonia. La gente lo notó. Siempre lo notaban. Las conversaciones bajaban de tono cuando él pasaba. Hombres que dirigían empresas de cientos de millones se enderezaban por instinto. Las mujeres lo observaban con distintos grados de discreción. Tessa apenas levantó la vista. Estaba agachada junto a una mesera de 19 años, aterrada, que había dejado caer una bandeja entera de champán. El gerente de banquetes estaba furioso. «¿Estás despedida?», le espetó a la chica. «No, no lo está». El gerente se dio vuelta. Tessa se puso de pie, alisándose el vestido negro. «El piso cambia de nivel aquí», dijo. «Alguien retiró la tira de transición durante el montaje. Yo lo reporté hace 2 horas». El gerente miró hacia abajo. Ella tenía razón. «Si quiere despedir a alguien», añadió Tessa amablemente, «puedo darle el número del contratista». La mesera la miró fijamente. El gerente murmuró algo y se alejó. «Trae otra bandeja», le dijo Tessa a la chica. «Y respira». Nadie murió. Al otro lado de la sala, Alessandro había visto todo el intercambio. Lo olvidó 5 minutos después. Entonces algo similar volvió a pasar. Una invitada de edad avanzada se mareó justo antes de la ceremonia. Mientras los familiares entraban en pánico y discutían sobre si alguien debía llamar a una ambulancia, Tessa ya había encontrado al médico de la familia entre los invitados, había traído agua, había despejado el espacio, y había alejado en silencio a los curiosos. Después, culparon a una coordinadora junior cuando 12 platillos vegetarianos no llegaron. Tessa revisó el contrato. El proveedor había ingresado mal la cantidad. Corrigió el problema sin humillar a nadie. Para media tarde, Alessandro empezó a notar un patrón. Cada vez que algo salía mal, la gente con relojes costosos buscaba a alguien a quien culpar. Tessa buscaba algo que arreglar. Eso le interesó. También le interesó otra cosa. Ella le hablaba a todos exactamente de la misma manera. Un multimillonario preguntó dónde estaba su mesa. «Mesa 14, señor Reynolds. Siga las señales doradas». Un lavaplatos preguntó dónde encontrar toallas limpias. «Segundo cuarto de servicio, repisa izquierda». Escondí unas extra ahí porque, al parecer, puedo predecir el futuro. El mismo tono, la misma atención, el mismo respeto. Alessandro observó al lavaplatos reírse. Había pasado la mayor parte de su vida adulta rodeado de gente que se ajustaba según el poder. Sus sonrisas cambiaban con la riqueza. Sus voces cambiaban con el miedo. Sus modales cambiaban según si la persona frente a ellos podía serles útil. Tessa Bellamy no parecía tener ese ajuste. En un momento, casi chocó directamente con él mientras revisaba su teléfono. Se detuvo. Oh. El equipo de seguridad de él se puso rígido, como si ella hubiera estado a punto de colisionar con un tren en movimiento. Tessa levantó la vista hacia él. «Usted es el señor Vitali».
Yo soy la mesa 1. Alessandro esperó. Al parecer, eso era todo. Ella señaló hacia el otro lado del salón. Señales doradas. Después se alejó. Durante varios segundos, Alessandro no dijo nada. Su consigliere, Marco, sabiamente miró hacia otro lado. Para la cena, Tessa llevaba trabajando casi 12 horas. Había comido media barra de granola, parada junto a un muelle de carga. Ninguno de los 300 invitados lo sabía. Solo sabían que la ceremonia había comenzado a tiempo, que el champán estaba frío, que las flores eran hermosas, y que cada problema parecía desaparecer antes de volverse lo suficientemente inconveniente como para que lo notaran. Esa era la extraña crueldad de la competencia. Entre mejor trabajaba Tessa, más fácil era creer que no había hecho nada en absoluto. Alessandro la notó cerca del borde del salón cuando la cena comenzó. Todos los demás estaban sentados. Ella no. Revisó una mesa, le susurró instrucciones a un mesero, ajustó algo en su tableta, después presionó discretamente una mano contra su espalda baja cuando pensó que nadie la miraba. Alguien más la estaba mirando. Alessandro. Su tía anciana, Sofía, siguió su mirada. Lo conocía desde hacía tiempo suficiente como para reconocer la curiosidad en su rostro, sobre todo porque aparecía tan pocas veces. Esa mujer salvó esta boda, dijo Sofía. Alessandro la miró. ¿Te diste cuenta? Me doy cuenta de la gente que evita que espere 2 horas por la cena. Tessa pasó junto a su mesa. Sofía la sujetó con suavidad del brazo. Querida. Tessa se detuvo de inmediato. ¿Todo está bien? Todo está maravilloso. Siéntate 5 minutos antes de que te desplomes y lo arruines todo. Tessa sonrió. Estoy bien. Eso no había sido una petición. Había una silla desocupada cerca. Tessa dudó. 5 minutos, quizás 3. Finalmente se sentó. Y al otro lado de la mesa, Camille Laurent no notó. Su sonrisa permaneció perfecta. Pero sus ojos cambiaron. Porque en el mundo de Camille, las sillas nunca eran solo sillas. Le decían a todo el mundo exactamente dónde pertenecían, y Tessa Bellamy acababa de sentarse en la equivocada. Camille esperó hasta que la conversación en la mesa se suavizara. Después le sonrió a Tessa. Era el tipo de sonrisa que parecía graciosa desde el otro lado del salón. Disculpa, dijo. Creo que ha habido cierta confusión. Tessa levantó la vista. La voz de Camille se mantuvo agradable. El personal del evento tiene su propia mesa. Algunas conversaciones se detuvieron. Después varias más. Tessa lo entendió de inmediato. Ya había encontrado mujeres como Camille antes. Rara vez insultaban a nadie directamente. La crueldad directa era vulgar. Preferían la etiqueta, las reglas, pequeñas correcciones entregadas con la suficiente dulzura como para que objetar te hiciera parecer irrazonable. Sofía frunció el ceño. Yo la invité. Por supuesto, la sonrisa de Camille nunca se movió. Y eso fue muy amable de tu parte. Pero si el personal empieza a sentarse con los invitados, puede crear un precedente incómodo. Un precedente incómodo. Tessa casi admiró la frase. Podría haber explicado que había estado de pie durante 12 horas. Podría haber mencionado los desastres que había prevenido. Podría haberle recordado a Camille que la mitad de la gente que disfrutaba de la cena no tenía idea de lo cerca que habían estado de comer un platillo frío junto a los familiares equivocados, bajo arreglos florales que nunca llegaron. En cambio, Tessa simplemente se puso de pie. No hay problema. Eso fue lo que llamó la atención de Alessandro. No el insulto de Camille. La reacción de Tessa. No había vergüenza en ella. Ningún intento desesperado por demostrar que pertenecía ahí. Recogió su tableta con tanta calma como si alguien apenas le hubiera informado que una entrega había llegado a la puerta equivocada. Camille había intentado reducirla. Tessa se había negado a participar. Entonces Marco se inclinó hacia Alessandro. Hay algo que debería saber. La mirada de Alessandro se mantuvo sobre Tessa. ¿Qué? El contrato del proveedor de esta tarde. Eso captó su atención. Uno de los proveedores de la boda había presentado documentos de pago revisados después de alegar un cargo de última hora por logística. La cantidad era lo suficientemente sustancial como para requerir autorización de la empresa administradora de la propiedad que operaba el resort, una empresa de Vitali. Marco bajó la voz. La organizadora detuvo la contabilidad antes de que se firmara. Alessandro lo miró. ¿Tessa? Notó que la información bancaria no coincidía con la cuenta original del proveedor. Esa misma tarde, mientras resolvía otros 6 problemas,
Tessa había detectado una discrepancia en el enrutamiento, enterrada dentro del papeleo revisado. No sabía quién era dueño del resort. No sabía que el contrato en última instancia exponía a una de las empresas de Alessandro. Simplemente había notado que algo estaba mal. En lugar de ignorarlo porque la seguridad financiera técnicamente no era su responsabilidad, había congelado el pago e insistido en que se verificara al proveedor. El proveedor desapareció en una hora. Los documentos eran fraudulentos. ¿Cuál era la exposición potencial? Varios millones, posiblemente más si hubieran obtenido acceso a través del sistema de pagos. Alessandro miró al otro lado de la sala. Tessa caminaba hacia la mesa del personal. Ningún aplauso la siguió. Nadie sabía lo que había hecho. Ni siquiera Tessa. Al parecer, había protegido a gente que apenas notaba que ella existía, y después había permitido que la despacharan públicamente de su mesa sin mencionarlo. Alessandro se puso de pie. Ese solo movimiento cambió toda la sala. Camille lo notó de inmediato. Durante un segundo esperanzador, asumió que él venía hacia ella. En cambio, Alessandro tomó el respaldo de su propia silla. La levantó. El silencio se esparció extrañamente rápido. 300 personas observaron a uno de los hombres más poderosos de la costa este cargar su propia silla a través de un lujoso salón de baile. Tessa apenas había llegado a la mesa del personal cuando escuchó que la colocaban junto a ella. Se dio vuelta. Alessandro se sentó. Tessa lo miró fijamente, después miró hacia la mesa principal, después de vuelta a él. ¿Se perdió? No. Esta es la mesa del personal. Me lo informaron. Ella miró hacia Camille. Camille se había quedado completamente inmóvil. Tessa lo entendió. ¡Ay, no! Alessandro levantó una ceja. No puede hacer esto. Ya lo hice. ¿Sabe a lo que me refiero? Rara vez lo sé. Por primera vez ese día, Tessa se veía genuinamente inquieta. No intimidada. Molesta. Acaba de convertir mi descanso para cenar en un incidente internacional. Algo casi parecido a la diversión tocó el rostro de Alessandro. Come. Tessa miró hacia abajo. Uno de los meseros había colocado un plato frente a ella. ¿Movió su silla por todo un salón de baile para decirme que coma? No. Bien, porque eso sería una locura. La moví porque quería sentarme aquí. Eso fue peor. Tessa lo miró fijamente. Al otro lado del salón, la jerarquía social comenzó a fallar. Se suponía que la mesa principal era el centro de importancia, excepto que Alessandro Vitali ya no estaba sentado ahí. Un ejecutivo de inversiones senior lo observó durante unos 30 segundos antes de levantar discretamente su copa de vino. Después caminó hacia la mesa del personal. Otro empresario lo siguió, después un dueño de hotel. En minutos, hombres que probablemente nunca habían entrado voluntariamente a un comedor de empleados de repente descubrían un interés apasionado por sentarse junto a los meseros de catering. Una mesera junior miró con horror mientras un multimillonario le preguntaba si la silla vacía a su lado estaba ocupada. Tessa observó la migración, con los labios apretados. Alessandro lo notó. ¿Le parece algo divertido? No. Un ejecutivo naviero arrastró otra silla. Tessa apartó la mirada. Sus hombros se movieron. Se está riendo. Absolutamente no. Un desarrollador adinerado llegó cargando su propio plato. No quedaban sillas. Se quedó de pie, incierto, junto a un lavaplatos. Eso la venció. Tessa se rió. Trató de detenerse. No pudo. No fue una risa elegante. Fue una risa exhausta, indefensa, de una mujer que había pasado 12 horas evitando que gente rica se comportara de forma irracional, y finalmente había encontrado un problema demasiado ridículo como para arreglarlo. Alessandro la observó. Durante la mayor parte de su vida, la gente había reaccionado ante él con cautela, respeto, miedo, cálculo. Tessa Bellamy se estaba riendo porque su presencia había causado accidentalmente una migración de multimillonarios hacia una mesa de personal. Y de alguna forma, él prefería esa reacción por encima de todas las demás. ¿Te das cuenta?, susurró ella. Ninguna de estas personas quería sentarse aquí hace 5 minutos. Noté que creen que donde quiera que usted se siente se convierte en la mesa importante. Puede que tengan razón. Tessa miró alrededor de la sección de empleados, ahora repentinamente abarrotada. No, definitivamente son idiotas. Alessandro sonrió. Fue pequeña, pero Camille la vio desde el otro lado del salón de baile. Marco también. Marco había trabajado junto a Alessandro durante 11 años.
Lo había visto negociar adquisiciones, sobrevivir traiciones, destruir competidores, y enfrentar a hombres el doble de ruidosos que él sin cambiar su expresión. Casi nunca lo había visto sonreír porque alguien llamó idiotas a un salón lleno de multimillonarios. Tessa finalmente comió. Alessandro no le dijo lo que había descubierto sobre el contrato fraudulento. Todavía no. Primero quería entender algo. ¿Por qué detuviste el pago? Tessa hizo una pausa. ¿Qué pago? El papeleo del proveedor. Ah, eso, tomó otro bocado. La información bancaria había cambiado. ¿Lo notaste en el papeleo? Había cientos de páginas de papeleo hoy. Sí. Alessandro esperó algo más. No había nada más. ¿No sabías qué empresa estaba expuesta? No. Si lo hubiera sabido, Tessa se encogió de hombros, de todas formas lo habría detenido. ¿Por qué? Ahora ella lo miró como si la pregunta misma fuera extraña. Porque estaba mal. Esa respuesta se le quedó grabada, no porque fuera profunda, sino porque para Tessa no lo era. Había protegido a una mesera asustada porque culparla estaba mal. Había defendido a una coordinadora junior porque culparla estaba mal. Había detenido un pago fraudulento porque firmarlo estaba mal. Y cuando Camille la humilló públicamente, Tessa no le había exigido a nadie que validara su valor. Ya lo sabía. Para un hombre acostumbrado a que la gente midiera cada decisión contra lo que podían ganar, Tessa Bellamy se estaba volviendo inesperadamente difícil de categorizar. La cena terminó. La boda continuó. Tessa volvió al trabajo. Alessandro volvió a ser Alessandro Vitali. Para la medianoche, deberían haber regresado permanentemente a mundos separados. No había ninguna razón lógica para que el jefe de la mafia volviera a ver a la organizadora de bodas. 3 días después, Alessandro descubrió que uno de sus hoteles, al parecer, tenía un problema urgente. Necesitaba una organizadora de eventos. Específicamente, a Tessa Bellamy. Y durante las semanas siguientes, un número extraordinario de problemas que requerían su experiencia profesional empezarían a aparecer por todo el imperio de negocios de Vitali. 3 días después, Tessa recibió un correo del Vitali Gran Hotel, solicitando una consulta para una próxima gala corporativa. Aceptó sin pensarlo demasiado. El hotel era prestigioso. El presupuesto era excelente. El evento era lo suficientemente complicado como para ser interesante. No había absolutamente ninguna razón para que Alessandro Vitali asistiera a la primera reunión de planeación. Y sin embargo, cuando Tessa entró a la sala de conferencias, él estaba sentado a la cabeza de la mesa. Ella se detuvo. Él levantó la vista. Señorita Bellamy. Señor Vitali. Tessa miró al gerente del hotel, después a Alessandro, después de vuelta al gerente. ¿Esta gala es secretamente una fusión? No, dijo Alessandro. ¿Una cumbre diplomática? No. ¿Se está casando? Marco, parado junto a la pared, de repente se fascinó con su teléfono. La expresión de Alessandro se mantuvo controlada. No. Entonces, ¿por qué está aquí? Supervisión de negocios. Tessa asintió lentamente. ¿De los centros de mesa? Alessandro no dijo nada. Eso debió haber sido el final del asunto. No lo fue. 2 semanas después, otra propiedad de Vitali necesitaba su empresa. Alessandro también asistió a esa reunión. Esta vez, la razón oficial era revisión de presupuesto. Tessa observó al hombre cuyas empresas valían miles de millones pasar 11 minutos discutiendo si las mesas de cóctel debían tener manteles color marfil o champán. En el tercer evento, apareció durante una degustación de menú. ¿Supervisión de negocios? Preguntó ella. ¿Control de calidad del pastel de queso? Sí. Tessa finalmente lo entendió. No lo confrontó. Eso habría hecho las cosas demasiado fáciles. En cambio, le entregó una tabla portapapeles. Alessandro la miró. ¿Qué es esto? Supervisión de negocios. Era una lista de 87 tarjetas de nombres que necesitaban ordenarse alfabéticamente. Marco se dio vuelta antes de que nadie pudiera ver su rostro. Tessa esperaba que Alessandro se negara. No lo hizo. 20 minutos después, el jefe mafioso más temido de la costa este estaba organizando tarjetas de nombres alfabéticamente, mientras 2 asistentes aterrados lo observaban trabajar. Tessa revisó su progreso. Pusiste a Malister después de Mendoza. Alessandro miró las tarjetas. Me estás corrigiendo. Lo estás haciendo mal. Nadie en la sala se movió. Alessandro corrigió la tarjeta en silencio. Mejor, dijo Tessa, y se alejó.
Eso se convirtió en su extraño ritmo. Cada vez que Alessandro aparecía en un evento donde su presencia era obviamente innecesaria, Tessa le encontraba algo ordinario que hacer. Listas de invitados, números de mesa, confirmaciones de proveedores. Una vez, muestras de listones. Él completaba cada asignación. Al principio, sus empleados encontraban esto aterrador. Después lo encontraron fascinante. Eventualmente, incluso Marco empezó a disfrutarlo en silencio, porque Tessa hacía algo que casi nadie más se atrevía a hacer. Trataba a Alessandro como útil sin tratarlo como importante. Y Alessandro descubrió que le gustaba. Le gustaba verla trabajar, no porque ella actuara la competencia de forma dramática, porque no lo hacía. Tessa notaba detalles que otros ignoraban. Una novia revisando repetidamente si sus padres divorciados estaban cómodos. Un mesero escondiendo una cojera. Un novio nervioso fingiendo no entrar en pánico. Ella resolvía los problemas antes de que se convirtieran en escenas. Y nunca cambiaba su voz según la cuenta bancaria de alguien. Su familiaridad creció en fragmentos. Un café compartido durante un ensayo retrasado. Una mirada a través del salón cuando un tío borracho alcanzaba un micrófono, Tessa negando con la cabeza en silencio, Alessandro instruyendo tranquilamente a seguridad para que retirara el micrófono. Una vez, durante una discusión dolorosamente elaborada sobre instalaciones florales, Tessa lo sorprendió revisando su reloj. «Puedes irte. Estoy escuchando. Has mirado tu reloj 4 veces. Tengo otras responsabilidades. Sí, he escuchado rumores de que diriges algunas empresas». Su boca casi se curvó. «Varias. Ve a hacer eso». Se quedó. Tessa también empezó a notar cosas. Alessandro nunca avergonzaba a los empleados en público. Recordaba nombres. Le daba propina a los trabajadores de servicio sin hacer un espectáculo de generosidad. Y cada vez que alguien poderoso trataba mal a alguien menos poderoso, su atención se afilaba. Ella entendió por qué había movido la silla ahora. Nunca había sido lástima, algo que importaba más de lo que ella quería. Entonces llegó Julian Mercer. Julian era un ejecutivo senior de uno de los grupos hoteleros de lujo que organizaba un evento que Tessa coordinaba. Era guapo de una manera fácil, sin complicaciones. Reía a menudo. Coqueteaba abiertamente, y a diferencia de Alessandro, Julian no disfrazaba su interés como preocupación por el color de los manteles. «Tessa», dijo Julian durante una inspección del lugar, «cena conmigo». Ella levantó la vista de su tableta. Eso fue sutil. Me han dicho que la sutileza pierde tiempo. Al otro lado del salón, Alessandro dejó de escuchar un reporte financiero. Tessa lo notó. Marco también. ¿Cena?, preguntó Tessa. Julian sonrió. Cena. Alessandro apareció junto a ellos con notable eficiencia. Mercer. Julian se dio vuelta. Vitali. No sabía que estabas involucrado en este evento. Soy dueño del hotel. Lo sé. Tessa miró entre los dos. Hubo una pausa. Alessandro miró la tableta de Tessa. ¿Ya finalizamos las rutas de acceso de emergencia? Tessa parpadeó. Sí. ¿El horario de carga? Sí. ¿Seguridad? Sí. ¿Estacionamiento? Sí. Julian sonrió. Tessa casi también. A Alessandro nunca le había importado el estacionamiento en su vida. ¿Algo más?, preguntó ella. Su mirada se movió brevemente hacia Julian. No. Excelente, se volvió de vuelta hacia Julian. Cenar suena bien. La mandíbula de Alessandro se tensó casi imperceptiblemente. Tessa lo vio. Eso lo cambió todo, porque hasta entonces, ella había sospechado que a Alessandro le gustaba estar cerca de ella. Ahora lo sabía, y saberlo era mucho más entretenido. Durante las siguientes semanas, Alessandro desarrolló un interés profesional extraordinario en Julian Mercer. Si Julian asistía a un evento, Alessandro aparecía. Si Julian le hablaba a Tessa, Alessandro de repente tenía una pregunta. Si Julian la hacía reír, algún asunto urgente de supervisión de negocios misteriosamente requería la presencia de Alessandro a distancia conversacional. Tessa nunca lo acusó de celos. Hizo algo más cruel. Lo dejó fingir. En una recepción, Julian le trajo café. Alessandro apareció 5 minutos después. Pensé que no te gustaba esa mezcla. Tessa lo miró fijamente. ¿Cómo sabes qué café tomo? Silencio. Marco cerró los ojos. Alessandro se recuperó. Te quejaste de eso una vez. Hace 6 semanas. Tengo buena memoria. Para el café.
Para información relevante. Tessa miró a Julian, después de vuelta a Alessandro. ¿Supervisión de negocios? Sí. Ella sonrió dulcemente y le entregó una caja. Maravilloso. Estos regalos de boda necesitan listones. Él miró adentro. Había 200. Julian se rió. Alessandro tomó la caja. Para el final de la noche, cada listón estaba perfectamente atado. Lo que había comenzado como curiosidad se había convertido en familiaridad. La familiaridad se había convertido en anticipación. Alessandro dejó de inventar razones solo para observar a Tessa. A veces simplemente se encontraba buscándola. Tessa dejó de preguntarse por qué él aparecía. A veces se encontraba esperándolo. Ninguno de los dos nombró lo que estaba pasando. No necesitaban hacerlo. Otras personas ya habían empezado a notarlo, incluida Camille Laurent. Al principio, Camille había descartado el incidente de la silla como una de las demostraciones impredecibles de principios de Alessandro. Después escuchó sobre las reuniones, las galas, los eventos del hotel, la frecuencia cada vez más absurda con la que Alessandro Vitali, al parecer, había desarrollado opiniones sobre bodas. Más importante aún, vio la forma en que la miraba, no con caridad, no diversión, interés, respeto, algo más cálido, comenzando debajo de ambos. Camille entendía la jerarquía social mejor que casi nadie. Y entendía que las jerarquías se volvían peligrosas cuando la gente poderosa dejaba de obedecerlas. Así que, en una celebración de compromiso varias semanas después, decidió recordarle a todos exactamente quién era Tessa Bellamy. No a Alessandro, no en privado, a todos. Y esta vez, el insulto se entregaría con tanta elegancia que nadie podría acusar a Camille de insultarla en absoluto. La celebración de compromiso era exactamente el tipo de evento que Camille entendía. No porque lo hubiera organizado. Tessa lo había hecho. Camille entendía otra cosa mucho mejor. Las salas. ¿Quién entraba primero? ¿Quién recibía presentaciones? ¿Quién se sentaba cerca del poder? ¿A quién se reconocía? ¿A quién se esperaba que permaneciera útil e invisible? Para entonces, Tessa había pasado meses moviéndose cómodamente por salas como esta sin jamás fingir que le pertenecían. Eso, de alguna forma, irritaba a Camille más de lo que lo hubiera hecho la ambición. Tessa estaba cerca de la entrada del comedor cuando Camille se acercó con dos mujeres de familias prominentes. Tessa. Tessa levantó la vista de su tableta. Camille, qué noche tan hermosa. Gracias. Realmente eres extraordinaria en esto. El cumplido fue lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan. Tessa reconoció la trampa de inmediato. Camille continuó. Justo le estaba contando a todos lo maravillosa ayuda que ha sido para todos nosotros. Ahí estaba. Ayuda. Una palabra casi inofensiva. Una de las mujeres sonrió con cortesía. Camille tocó el brazo de Tessa con calidez ensayada. Debe ser extraño, sin embargo. ¿Qué debe ser extraño? Toda la atención últimamente. Tessa esperó. Camille bajó la voz lo suficiente como para sugerir intimidad, mientras seguía siendo perfectamente audible. Alessandro siempre ha sido generoso con la gente que trabaja para familias cercanas a él. Solo espero que nadie haya malinterpretado su bondad como algo más personal. Varias personas cercanas de repente se interesaron mucho en conversaciones que ya no estaban teniendo. Al otro lado de la sala, Alessandro se dio la vuelta. Había escuchado suficiente. Su primer instinto fue inmediato. Terminar con esto. Una sola frase de él podría hacerlo. Posiblemente una sola mirada. Entonces Tessa miró hacia él. Sus ojos se encontraron. Ella hizo un pequeño movimiento de cabeza. No. Meses antes, Alessandro había movido una silla. Esta vez, ella no necesitaba que él moviera nada. Tessa colocó su tableta sobre una mesa cercana. ¿Sabes qué es interesante sobre las bodas? Preguntó. Camille sonrió con cautela. Estoy segura de que me lo dirás. He trabajado con familias que gastan más en flores de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. Algunos invitados se voltearon a ver. He visto llegar a gente en autos que valen más que casas. He planeado cenas donde una sola botella de vino cuesta más que mi primer contrato de oficina. La sonrisa de Camille se tensó. Y he aprendido algo. La voz de Tessa nunca se elevó. La gente con más clase casi nunca es la que pasa más tiempo demostrando que la tiene. El silencio se esparció. La expresión de Camille cambió. Solo un poco. Tessa continuó. Una boda es extraña de esa manera. Todos ven la hermosa sala.
Nadie ve al lavaplatos que se quedó 3 horas más tarde porque alguien más se reportó enfermo, o al mesero que memorizó 6 listas de alergias, o a la coordinadora a la que le gritaron porque el tío de alguien no le gustó su mesa. Algunos miembros del personal del evento habían dejado de moverse. A veces les llaman el servicio. Tessa sonrió débilmente. Nunca he entendido por qué la gente lo dice como si fuera un insulto. El rostro de Camille se endureció. Tessa la miró directamente. Si alguien te ayuda, quizás lo elegante sea recordar que son una persona mientras lo hacen. Sin ataque, sin acusación, nada a lo que Camille pudiera fácilmente contraatacar. Eso fue lo que lo hizo devastador. Tessa recogió su tableta. Ahora, si me disculpan, el maravilloso servicio tiene un postre que supervisar. Se alejó. Durante varios segundos, nadie habló. Después Sofía Vitali levantó silenciosamente su copa de champán. Por el servicio. Uno de los meseros cercanos se rió antes de contenerse. Otros levantaron sus copas. No todos. Suficientes. Camille se quedó perfectamente inmóvil. Su intento de establecer jerarquía había producido el resultado opuesto. Alessandro no había dicho una sola palabra. Observó a Tessa cruzar la sala. Algo en su expresión había cambiado. En la primera boda, había admirado lo calmadamente que ella soportaba la humillación. Esa noche, admiraba algo más importante. Ella se había defendido a sí misma sin volverse cruel. También había defendido a todos los que estaban detrás de ella. Más tarde, la encontró cerca del corredor de servicio. Me dijiste que no interfiriera. Lo notaste. Noto información relevante. Tessa sonrió. Esa frase de nuevo, sigue siendo precisa. Él la estudió. Podría haberla detenido. Lo sé. Quería hacerlo. Eso también lo sé. Ella miró hacia el salón de baile. Pero si peleas cada batalla por mí, eventualmente la gente pensará que solo gano porque tú estás parado detrás de mí. Alessandro no dijo nada. Tessa lo miró de vuelta. A veces necesito que me dejes pararme ahí sola. Para un hombre que había construido su vida en torno al control, proteger siempre había significado acción. Eliminar la amenaza. Resolver el problema. Usar el poder. Tessa le estaba pidiendo que entendiera otro tipo de protección. Contención. Respeto. Confianza. Estoy aprendiendo, dijo él. Su expresión se suavizó. Lo noté. Por una vez, ninguno de los dos hizo una broma. Y ese momento silencioso asustó a Camille más de lo que lo había hecho la confrontación pública, porque Alessandro ya no estaba simplemente fascinado con Tessa Bellamy. La escuchaba. Semanas después, Tessa recibió la oportunidad más grande de su carrera. La boda Ashford. 2 familias políticas, invitados internacionales, múltiples locaciones, un contrato lo suficientemente grande como para transformar Bellamy Events, de una respetada empresa boutique, en una de las firmas de organización de lujo más solicitadas de la región. Tessa pasó 3 días preparando su propuesta. Ganó el contrato, o eso creyó. Entonces llegó la reunión privada. La madre de la novia cerró la puerta de la sala de conferencias. Hay una preocupación. A Tessa ya no le gustó esa frase. El representante de la familia entrelazó las manos. Su asociación con el señor Vitali. Tessa se quedó inmóvil. Mi empresa ha trabajado en eventos en varias propiedades de Vitali. ¿No es eso a lo que nos referimos? Por supuesto que no lo era. La madre de la novia sonrió con incomodidad. Ha habido chismes. Tessa esperó. El representante continuó. Las fotografías, las cenas, sus apariciones en sus eventos. Y estamos planeando una celebración muy tradicional. Tessa casi se rió. Ahí estaba de nuevo. Una palabra inofensiva haciendo trabajo deshonesto. Tradicional. ¿Qué es exactamente lo que me están pidiendo? Nadie quería decirlo. Finalmente, la madre de la novia lo hizo. Preferiríamos que, durante el periodo de compromiso y a lo largo de la boda, dejaras de aparecer socialmente con el señor Vitali. Tessa la miró fijamente. La mujer se apresuró a suavizarlo. Esto no es personal. Suena sorprendentemente personal. Nuestros invitados son extremadamente prominentes. También los de Alessandro. Ese no es el problema. Tessa lo entendió. No era simplemente que Alessandro fuera un jefe mafioso. Era el espectáculo que ellos creían que ella creaba junto a él. Una mujer como Tessa, un hombre como Alessandro. Demasiado visibles, demasiado inesperados, demasiado fáciles para que las columnas de chismes los convirtieran en entretenimiento.
El representante se movió incómodo. Simplemente no queremos que el evento se sienta, se detuvo. Tessa esperó. Común. Ahí estaba. La sala se quedó muy silenciosa. El contrato valía más que cualquier cosa que su empresa hubiera firmado jamás. Le permitiría contratar personal permanente, abrir una oficina más grande, tomar proyectos por los que había trabajado durante años. Todo lo que tenía que hacer era aceptar. Alessandro no sabía sobre la condición. No le había pedido que sacrificara nada. Nadie fuera de esta sala tendría por qué enterarse jamás. Tessa cerró la carpeta del contrato. No. La madre de la novia parpadeó. Quizás deberías tomarte un tiempo. No necesito tiempo. ¿Entiendes lo que estás renunciando? Sí, Tessa se puso de pie. Por eso la respuesta importa. Salió sin el contrato. Por primera vez en años, lloró en su auto. No porque se arrepintiera de la decisión, sino porque la dignidad podía ser costosa, incluso cuando sabías exactamente cuánto valía. Y Tessa acababa de recibir la cuenta. Les dijo a sus empleados que el contrato se había caído. No se lo dijo a Alessandro. Camille sí lo hizo. En una cena de caridad 2 semanas después, públicamente. Qué lástima lo de la boda Ashford, dijo Camille. Alessandro miró a Tessa. La expresión de Tessa le dijo de inmediato que algo estaba mal. Camille continuó. Un contrato tan enorme, perdido por algo tan innecesario. ¿De qué estás hablando? Preguntó Alessandro. Tessa cerró los ojos brevemente. Camille sonrió. Le pidieron que dejara de verte. La mesa se quedó en silencio. Alessandro se volvió lentamente hacia Tessa. ¿Qué hicieron? Está resuelto. No. Su voz se hizo más silenciosa. Eso fue peor. ¿Cuánto valía el contrato? Alessandro. ¿Cuánto? Camille observaba con satisfacción. Este era el final que esperaba. El multimillonario escribiría un cheque. La organizadora de bodas sería compensada. Todos volverían a su posición correcta. Alessandro tomó su teléfono. Tessa puso la mano sobre él. No. Él la miró. Puedo reemplazar el contrato. Lo sé. Puedo darle a tu empresa 10 contratos más grandes que ese. Lo sé. ¿Entonces por qué? Porque no los quiero. Eso lo detuvo. Tessa retiró su mano. No rechacé su dinero para poder tomar el tuyo. Algo cambió en su rostro. Ella habló más suavemente. Tomé una decisión. Me costó algo. Deja que me cueste algo. Él la miró fijamente. ¿Quieres que no haga nada? No, ella sostuvo su mirada. Quiero que respetes porque lo hice. Eso fue más difícil. Alessandro podía reemplazar el dinero. Destruir obstáculos. Abrir puertas. Cerrarlas. Podía hacer una sola llamada y asegurarse de que Tessa nunca volviera a preocuparse por otro contrato durante el resto de su carrera. Pero hacer eso ahora convertiría su principio en otra cosa que su poder había comprado. Así que Alessandro dejó su teléfono. La satisfacción de Camille desapareció, porque Tessa acababa de rechazar lo único que Camille asumía que toda mujer quería de Alessandro Vitali, acceso a su poder. Y Alessandro había hecho algo quizás todavía más sorprendente. Había escuchado. La historia debería haber terminado ahí. No lo hizo. 3 días después, la familia Ashford descubrió que varias empresas propiedad de Vitali estaban reconsiderando futuros eventos en sus propiedades. Alessandro insistió en que no había emitido ninguna amenaza. Técnicamente, eso era cierto. La gente poderosa simplemente era muy talentosa para anticipar lo que a los hombres poderosos podría disgustarles. Los Ashford entraron en pánico. Contactaron a Tessa. El contrato original fue restaurado. La tarifa fue aumentada. Sin condiciones. Tessa escuchó la oferta, después añadió una condición propia. El representante de la familia sonó atónito. ¿Quiere una disculpa? Sí. ¿A usted? No. Eso lo confundió. Tessa miró a través de la pared de vidrio de su oficina hacia su equipo. Las asistentes que trabajaban jornadas de 18 horas. Las coordinadoras que absorbían insultos con sonrisas. La gente que los clientes adinerados a menudo solo recordaban cuando algo salía mal. A mis empleados. La sala se quedó en silencio. Si quieren a Bellamy Events, dijo Tessa, van a conocer a mi equipo, y se van a disculpar por sugerir que la gente que crea su celebración la vuelve común. Cuando Alessandro se enteró de su condición más tarde, finalmente entendió lo que hacía que Tessa fuera diferente de casi todos los que conocía. Con acceso al poder,
la mayoría de la gente lo usaba para acercarse a la mesa importante. Tessa lo usaba para hacer espacio para todos a quienes les habían dicho que pertenecían a otro lugar. Y por primera vez en la vida de Alessandro Vitali, la admiración se convirtió en algo mucho más peligroso. Amor. La familia Asford se disculpó. No a través de un abogado, no a través de una asistente, en persona. Tessa insistió en eso. Todo su equipo se reunió en la oficina de Bellamy Events un lunes por la mañana, confundido sobre por qué una de las familias más ricas del estado había solicitado una reunión privada. El mismo representante que alguna vez había explicado por qué la vida personal de Tessa podría hacer que su boda se sintiera común ahora estaba de pie frente a las coordinadoras, asistentes, y personal junior cuyo trabajo nunca se había molestado en aprender. Su disculpa fue incómoda, imperfecta, pero real. Tessa no lo humilló. No dio un discurso. Simplemente se aseguró de que cada empleado escuchara las palabras. Después le preguntó a su equipo si todavía querían la boda. Eso sorprendió a todos, incluido a Alessandro, cuando se enteró más tarde. ¿Les preguntas? Ellos son los que tendrán que trabajar en ella. ¿Es tu empresa? Exactamente. El equipo de Tessa votó que sí. Así que Bellamy Events aceptó el contrato más grande de su historia. No porque Alessandro se lo comprara. No porque su dinero la rescatara. Tessa había ganado el contrato una vez con competencia. Lo recuperó en términos que respetaban a su gente. Esa distinción importaba, especialmente para Alessandro. Para la mayor parte de su vida, el poder había sido simple. Si una puerta estaba cerrada, la abría. Si alguien creaba un problema, eliminaba el problema. Si algo valioso podía protegerse con dinero, influencia o miedo, usaba lo que funcionara más rápido. Tessa lo había obligado a enfrentar una verdad incómoda. A veces ayudar a alguien significaba negarse a tomar el control de su victoria. Casi había fallado esa lección. La noche en que Camille reveló el contrato perdido, cada instinto en él había exigido acción. Escribir el cheque. Reemplazar el dinero. Castigar a la familia. Arreglarlo todo. Tessa lo había detenido con una sola frase. Quiero que respetes porque lo hice. Pensó en esas palabras durante semanas. Entonces, una noche después de un evento, encontró a Tessa sola en el salón de baile, revisando las facturas finales de los proveedores. Los invitados se habían ido. El personal recogía las mesas. Alessandro se acercó. Tessa no levantó la vista. Si estás aquí por supervisión de negocios, esas sillas necesitan apilarse. Él miró las sillas. Soy dueño del edificio. Felicidades. Eso normalmente me exime de apilar muebles. Entonces tus credenciales de supervisión de negocios siguen siendo cuestionables. Él sonrió, esta vez abiertamente. Tessa finalmente lo miró. Algo en su expresión hizo que ella dejara los papeles. ¿Qué? Alessandro guardó silencio un momento. Era un hombre acostumbrado a entrar a las conversaciones sabiendo exactamente qué resultado quería. Esta era diferente. Pasé años creyendo que proteger a la gente significaba hacer que sus problemas desaparecieran. Tessa escuchó. Eres muy bueno haciendo que los problemas desaparezcan. Lo sé. Eso sonó extremadamente modesto. Estoy intentando algo nuevo. Ella sonrió. Entonces él se puso serio de nuevo. Cuando perdiste ese contrato, quise reemplazarlo antes de que pudieras sentir la pérdida. Lo sé. Pensé que eso era ayudarte. Eso también lo sé. Pero habría hecho que tu decisión fuera mía. Tessa no dijo nada. Alessandro entendió ahora. Si hubiera reemplazado lo que perdiste de inmediato, entonces tu dignidad seguiría dependiendo de lo que yo estuviera dispuesto a darte. Su expresión se suavizó. Sí. La palabra fue silenciosa. Ninguna acusación, solo verdad. Alessandro miró a través del salón de baile vacío. No quiero eso. Yo tampoco. No quiero que estés a mi lado porque yo te puse ahí. Eso la sorprendió. Él la miró de vuelta. Quiero que estés ahí porque elegiste estarlo. Por una vez, Tessa Bellamy no tuvo una respuesta ingeniosa. Meses antes, Alessandro había cargado una silla por todo un salón de baile porque alguien más había intentado definir dónde pertenecía ella. En ese momento, Tessa había creído que el gesto era la parte importante. Ahora entendía otra cosa. La silla nunca había importado porque Alessandro le hubiera dado un lugar a su lado. Importaba porque él había rechazado públicamente la idea de que alguien más tuviera el derecho de decidir su lugar en absoluto. Y ahora le estaba dando algo mucho más difícil de dar para un hombre como él.
Elección. Tessa se acercó un poco más. ¿En qué has mejorado? En escuchar. Ya eras excelente escuchando. No, eras excelente esperando en silencio hasta que la gente estaba de acuerdo contigo. Él lo consideró. Hay una diferencia. Una significativa. Casi volvió a sonreír. Tessa alcanzó su mano. Fue un gesto pequeño. Sin audiencia, sin invitados de élite observando, sin declaración social. Alessandro miró sus manos entrelazadas, después a ella. Esta vez, no decidió lo que pasaría después. Esperó. Tessa se levantó ligeramente sobre las puntas de los pies y lo besó suavemente, brevemente. Cuando se apartó, Alessandro permaneció perfectamente inmóvil. Tessa lo estudió. ¿Estás bien? Sí. Te ves confundido. No estoy confundido. Te ves extremadamente confundido. Estoy reconsiderando la duración. Ella se rió. Él la atrajo de vuelta hacia él con suavidad. El segundo beso duró considerablemente más. Desde el otro lado del salón, Marco caminó a través de una puerta, los vio, e inmediatamente se dio vuelta. Había esperado meses por esto. Podía esperar 10 minutos más, quizás 20. La boda Ashford fue un éxito. Entonces sucedió algo inesperado. La gente escuchó porque Tessa se había alejado inicialmente de ella. No todos los detalles, suficiente. La historia se esparció por los círculos que importaban. Una organizadora había rechazado el contrato más grande de su carrera en lugar de aceptar una condición que la denigraba. Después, cuando el cliente regresó, exigió respeto, no solo para ella misma, sino para sus empleados. Algunas personas pensaron que era difícil. Mejores personas pensaron que era exactamente quien querían que manejara los eventos más importantes de sus vidas. Bellamy Events empezó a recibir llamadas, después más llamadas. En meses, Tessa contrató coordinadoras adicionales. Se mudó a una oficina más grande. Su lista de espera creció. Alessandro nunca invirtió, nunca compró una participación, nunca compró discretamente su edificio. Consideró las 3 opciones. Tessa de alguna forma lo descubrió. Amenazó con asignarle la responsabilidad de armar 800 regalos de boda si lo intentaba. Él le creyó. Pero, en cambio, hizo algo mucho más difícil. La observó tener éxito sin intentar apropiarse de ninguna parte de ese éxito. Y Tessa, a cambio, le permitió entrar a las partes de su vida que no podían comprarse. Sus cenas nocturnas exhaustas, su terrible hábito de olvidar dónde dejaba sus llaves, sus mañanas de domingo, sus preocupaciones, sus bromas, su confianza. Camille observó todo esto desde distancias cada vez más irrelevantes. Había pasado años creyendo que la mujer que perteneciera al lado de Alessandro Vitali necesitaría la familia correcta, el cuerpo correcto, las conexiones sociales correctas, el asiento correcto. Lo había malinterpretado a él. Más importante, había malinterpretado a Tessa. Tessa nunca había estado tratando de escalar hacia el mundo de Camille. Había construido uno propio, y Alessandro no la había elevado hacia él. Simplemente había aprendido a entrar sin apoderarse de nada. Meses después de la primera boda, otra gran celebración reunió a muchas de las mismas familias poderosas. Bellamy Events la dirigía. Tessa estaba al mando, y se suponía que Alessandro Vitali no asistiría. Al menos ese era el plan. Los planes que involucraban a Alessandro habían desarrollado una extraña tendencia a cambiar cuando Tessa Bellamy estaba involucrada. Alessandro llegó 40 minutos antes de la cena. Nadie lo había invitado. Al menos nadie admitió haberlo invitado. Tessa estaba de pie cerca de la entrada de servicio con un auricular en un oído y 3 problemas diferentes compitiendo por su atención, cuando el ambiente en la sala cambió. No necesitó darse vuelta. Había aprendido a reconocer ese silencio particular. El poder había entrado al edificio. Una de sus coordinadoras junior se apresuró hacia ella. Tessa, no. Ni siquiera sabes lo que voy a decir. Sí, lo sé. La coordinadora bajó la voz. El señor Vitali está aquí. Tessa cerró los ojos. Por supuesto que lo está. No tiene asiento. Eso causó considerablemente más pánico del que debería. En segundos, apareció el gerente del lugar. Podemos reorganizar la mesa principal. No. Podríamos añadir otro lugar junto al gobernador. No. Hay un comedor privado arriba. Vino a una boda, no a protección de testigos. El gerente la miró fijamente. Tessa se quitó el auricular. Al otro lado del salón de baile estaba Alessandro Vitali, perfectamente vestido,
perfectamente compuesto y completamente imperturbable por el caos que había creado su llegada inesperada. La gente ya lo notaba. Varios invitados habían empezado a ajustarse en consecuencia. Tessa caminó hacia él. No fuiste invitado. Hola a ti también. No tienes asiento. He sobrevivido cosas peores. ¿Por qué estás aquí? Supervisión de negocios. Tessa lo miró fijamente. La expresión de Alessandro no cambió. Ella miró alrededor del salón de baile. Este no es uno de tus hoteles. No. No eres dueño de la empresa de catering. No. No tienes interés financiero en la boda. Correcto. Entonces, ¿qué negocio estás supervisando? Él la miró. El tuyo. Tessa trató de no sonreír. Falló ligeramente. Te has vuelto peor mintiendo. He tenido menos práctica últimamente. Detrás de ella, 2 miembros del personal intentaban mover una mesa entera para crear espacio cerca del frente. Tessa se dio vuelta. Deténganse. Todos se congelaron. Ella miró alrededor. Cada mesa de invitados estaba llena. La única silla vacía que podía ver estaba cerca del fondo de la sala, en la mesa del personal. Tessa señaló. Ahí. El gerente del lugar se veía horrorizado. ¿Tessa? ¿Qué? Esa es la mesa del personal. Ella miró a Alessandro. Por un breve segundo, ninguno de los dos habló. Ambos recordaban. Otro salón de baile. Otra boda. Otra silla. Excepto que ahora todo era diferente. Nadie había insultado a Tessa. Nadie la estaba corriendo. Nadie necesitaba que Alessandro hiciera una declaración. No había líneas sociales que redibujar. Simplemente había una silla vacía junto a la gente que trabajaba en el evento. Alessandro la miró, después miró a Tessa. Perfecto. Caminó a través del salón de baile y se sentó. Así de simple. La mesa del personal se quedó muy silenciosa. Un mesero joven, sosteniendo un pan a medio camino de su boca, dejó de masticar. Una de las asistentes de Tessa miró a Alessandro como si un tigre se hubiera unido voluntariamente a su descanso para almorzar. Alessandro desdobló su servilleta. Continúen, por favor. Nadie continuó. Tessa observaba desde el otro lado de la sala. Meses antes, los ejecutivos habían seguido a Alessandro hacia la mesa del personal porque creían que la importancia se movía donde quiera que él se moviera. Esta vez, nadie lo siguió, y eso hizo que el momento fuera mejor. Él no estaba actuando. No estaba corrigiendo a nadie. No tenía nada que probar. Simplemente se sentó donde había espacio. Tessa volvió al trabajo. La ceremonia se movió hacia la cena sin desastre. Casi. Un platillo vegetariano faltante fue reemplazado. Una niña de 5 años, la de las flores, desapareció y fue encontrada bajo una mesa de postres comiendo betún. El tío del novio intentó pedir un micrófono. Tessa evitó personalmente esa catástrofe. Durante casi 2 horas, Alessandro permaneció en la mesa del personal. Habló con un técnico de iluminación, le preguntó a un mesero sobre la universidad, escuchó mientras una de las coordinadoras de Tessa se quejaba de un florista que creía que las ventanas de entrega eran sugerencias filosóficas. Nadie a su alrededor parecía cómodo durante los primeros 20 minutos. Para el final de la cena, alguien le había pedido que pasara el pan. Lo hizo. Ningún imperio colapsó. Finalmente, Tessa tuvo un descanso. 7 minutos, posiblemente 8 si nadie se divorciaba antes del postre. Caminó hacia la mesa del personal. Había una silla vacía junto a Alessandro. Por supuesto que la había. Tessa se sentó. Te quedaste. Suena sorprendida. Has estado sentado junto al equipo de catering durante 2 horas. Son interesantes. Más interesantes que la mesa principal. Considerablemente. Tessa sonrió. Por un momento, simplemente observaron la sala. Su sala, en cierto sentido, no porque fuera dueña del lugar, sino porque donde quiera que Tessa mirara, podía haber evidencia de algo que había construido. Sus coordinadoras se movían con confianza entre la multitud. Sus asistentes resolvían problemas sin esperar permiso. Los clientes confiaban en ella. Los empleados confiaban más en ella. Bellamy Events ya no era la pequeña empresa que las familias adineradas contrataban y olvidaban. Su reputación había cambiado. No porque Alessandro la hubiera colocado junto a gente poderosa, porque Tessa se había vuelto poderosa de la única forma que le importaba, en sus propios términos. Alessandro lo entendía ahora. Había aprendido a estar a su lado sin estar delante de ella. Tessa se recostó. ¿Cansada?
Extremadamente. ¿Has comido? Ella lo miró con sospecha. No empieces. ¿No has comido? Comí almendras. Eso no es cena. Fueron 12 almendras. Un festín. Aprecio tu apoyo. Un mesero colocó un plato frente a ella. Tessa miró a Alessandro. Él se veía inocente. Tú hiciste esto. No tengo idea de a qué te refieres. Ordenaste mi comida. Una acusación escandalosa. Ella tomó su tenedor. Te estás volviendo controlador otra vez. Estoy asegurando la supervivencia humana básica. Supervisión de negocios. Exactamente. Tessa se rió. Alessandro la miró. Después, sin decir nada, movió su silla ligeramente más cerca. Tessa lo notó. No dijo nada. Un minuto después, un movimiento cerca de la entrada del salón de baile captó su atención. Julian Mercer había llegado. Vio a Tessa, sonrió, y empezó a caminar hacia ellos. Tessa sintió que la silla de Alessandro se movía de nuevo, más cerca. Lentamente giró la cabeza. ¿Acabas de mover tu silla? No. Absolutamente moviste tu silla. El piso está desnivelado. Tessa miró hacia abajo. El piso es de mármol. Un problema estructural. Alessandro. Él tomó su agua. Quizás deberías contactar al lugar. Julian se acercaba. La silla de Alessandro se movió otra pulgada. Tessa lo miró fijamente. El jefe mafioso más temido de la costa este, un hombre que podía silenciar salas de juntas con solo entrar, estaba tratando de defender su territorio romántico con muebles. Ella empezó a reírse. Alessandro frunció el ceño. No veo qué es lo divertido. Nada. ¿Te estás riendo? Absolutamente no. Fue la misma mentira que le había dicho en la primera boda lo que la hizo reír más fuerte. Julian llegó a la mesa. Tessa. Julian. Él miró a Alessandro. Vitali. Mercer. Hubo una pausa. Julian miró la pequeña cantidad de espacio que quedaba entre sus sillas. Después miró a Tessa. Su sonrisa se ensanchó. Iba a pedirte que bailáramos. La expresión de Alessandro se volvió perfectamente neutral. Tessa consideró la invitación con seriedad exagerada. Casi podía sentir los celos irradiando a su lado. Entonces miró a Alessandro. Meses atrás, él había movido su silla a través de un salón de baile. Ese gesto lo había cambiado todo. En ese momento, 300 personas habían observado. Habían asumido que la historia se trataba de un hombre poderoso eligiendo públicamente a una mujer que todos los demás habían descartado. Pero esa nunca había sido toda la historia. Alessandro había notado a Tessa porque ella trataba a la gente sin poder con dignidad. Tessa había notado a Alessandro porque, debajo de todo su poder, era capaz de reconocer el carácter cuando todos los demás medían el estatus. Ninguno de los dos había rescatado al otro. Se habían cambiado mutuamente. Tessa le había enseñado a Alessandro que el amor no era otra forma de posesión, que proteger a alguien a veces significaba respetar su derecho a pelear sus propias batallas. Que el poder no se demostraba controlando donde se paraba a alguien. A veces se demostraba haciendo espacio. Y Alessandro le había dado a Tessa algo que ella nunca había pedido, pero que en silencio se merecía. No estatus, reconocimiento. No permiso para pertenecer. Prueba de que la persona correcta nunca le exigiría que demostrara que pertenecía ahí en primer lugar. Tessa miró de vuelta a Julian. Quizás después. Julian se rió. Sé cuando estoy derrotado. No estás derrotado, dijo Tessa. A su lado, Alessandro se relajó ligeramente. Solo te está superando agresivamente una silla. Julian miró a Alessandro, después a la silla. Entiendo. Se alejó riendo. Alessandro se mantuvo digno durante aproximadamente 3 segundos. Quizás después. Tessa se volvió hacia él. Esto va a ser divertido. ¿Qué significa quizás después? Significa quizás después. No bailas en las bodas. Bailo a veces. Nunca te he visto bailar. Tampoco me has visto bucear. Eso no significa que no pueda. ¿Buceas? No, eso es irrelevante. Tessa volvió a reírse. Entonces alcanzó su mano por debajo de la mesa y la tomó. Alessandro dejó de hablar. A su alrededor, la boda continuaba. Las copas tintineaban. Los meseros se movían entre las mesas. La música llenaba la sala. Nadie los miraba fijamente. A nadie le importaba dónde estaban sentados. Y eso era exactamente lo que Tessa quería. En la primera boda, Camille le había dicho que cierta silla no era para gente como ella.
Alessandro había respondido moviendo la suya. En ese entonces, el gesto había sido público, desafiante, una declaración de que el estatus podía reorganizarse con algo tan simple como elegir dónde sentarse. Pero esta noche, no había Camille, ninguna humillación, ninguna audiencia esperando una declaración, nadie diciéndole a Tessa dónde pertenecía. Alessandro miró sus manos entrelazadas, después a ella. ¿Sabes? Dijo Tessa, hay asientos mucho mejores disponibles. Lo sé. La mesa principal tiene excelente champán. Lo sé. Y está sentado junto a una caja de servilletas de repuesto. Él miró la caja. He soportado cosas peores. Tessa sonrió. ¿Entonces por qué sigues aquí? Alessandro la miró como si la respuesta se hubiera convertido en lo más simple de su vida. Porque tú estás aquí. La sonrisa de Tessa se suavizó. Ningún multimillonario podría haber comprado una mejor respuesta. Ningún título podría haberla hecho más valiosa. Apoyó brevemente la cabeza contra su hombro. Alessandro movió su silla una pulgada final más cerca. Esta vez, ella lo dejó fingir que había sido el piso. Porque el verdadero estatus nunca se había determinado por a qué mesa se le permitía sentarse a alguien. Se revelaba en cómo trataban a la gente que nunca era invitada a la mesa en primer lugar. Y Alejandro Vitali una vez había movido su silla junto a Tessa Bellamy porque todos los demás intentaban decirle dónde pertenecía. Ahora se sentaba a su lado por una razón mucho más simple.